sábado 30 a las 9:30 de la mañana no te puedes perder una experiencia para todas las mujeres de la iglesia. Luke, invita a tus amigas, no te lo puedes perder. Hola familia de Line Church, llegamos a agosto, un mes cargado de cosas espectaculares. Eso lo sabemos porque Dios ha preparado las mejores cosas para sus hijos. En tu casa siempre queremos brindarte lo mejor, por eso seguimos hablando de lo más importante. No te puedes perder ninguna de las experiencias que te contaremos a continuación. En tu casa estamos interesados en que en 3 semanas tengas un espacio de intimidad con Dios. Por eso este y todos los martes te esperamos aquí, un tiempo diferente en los ayunos congregacionales. Atención ministerios de Line Church y toda la casa. Este próximo 3 de agosto tendremos un super mega ADN que estará genial y no te puedes perder esta experiencia que hemos creado para ti. Te esperamos y recuerda que es 100% presencial. Como padres tenemos una responsabilidad gigante de criar hijos conforme a la palabra de Dios. Y para que eso suceda debemos primero conectar con su corazón, saber lo que ellos piensan y poderlos proyectar hacia lo que Dios soñó para ellos cuando te los entregó. Por eso no te puedes perder esta escuela de padres que estará genial. Sábado 6 de agosto, 9:30 de la mañana. Ven, porque sabemos que Dios te dirá algo específico para tu casa. Algo grande está sucediendo todos los domingos aquí en tu casa y tú tienes que ser parte de ello. Por eso no te pierdas de nuestras experiencias todos los domingos a las 9 y 11 de la mañana. Te esperamos. En esta casa todos somos importantes y los niños no están fuera de ello. Por eso te invitamos a que los traigas para que aprendan más de la palabra de Dios en Biblionautas. Es un espacio solo para ellos donde disfrutarán, jugarán y aprenderán de la palabra de Dios todos los domingos a las 9 y 11 de la mañana. Hola chicas de Luke, este anuncio es para ti. Este 27 de agosto Luke viene con todo. Además con una clase de cocina que no te puedes perder porque nos enseñarán unos truquitos para poder sorprender a nuestras familias en casa. Acércate a Lilian, a Lilo, a Adley o a Gloria y ellas ampliarán toda la información de este súper evento porque si te inscribes con tiempo tendrás un descuento que no te puedes perder. Esta fue nuestra programación semanal. Mantente conectado en redes sociales para que estés atento a lo que está pasando en tu casa, así como tomar una foto del pastor y compartirla para que así otros sepan lo que está pasando en The Line Church, el lugar donde lo imposible no existe. Tu casa. Y voy a leer el Salmo 77, versículo 11 y 12 que dice: pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Leí la Nueva Traducción Viviente y me llamó la atención este versículo porque yo creo que nos suele pasar a muchos de nosotros, o particularmente a mí, que cuando tenemos un momento de angustia, cuando tenemos, no sé, algún momento difícil, dejamos que nuestra mente gobierne esos pensamientos y nos llenamos de angustias y reflexionamos en esos pensamientos que no edifican y olvidamos por un momento todo lo que el Señor en algún momento ha hecho en nuestra vida y han hecho en tu vida. Y el Salmo nos enseña más adelante y dice: prefiero recordar las hazañas del Señor. Y me pareció hermoso porque nos enseña a que recordemos esas obras maravillosas que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida, y eso nos fortalece, nos llena de fe, nos da confianza, nos da paz, nos da tranquilidad, y le recordamos al Señor que creemos en Él y que así como en el pasado Él lo ha hecho, sé que hoy en día con cualquier situación que podamos estar viviendo el Señor lo va a hacer. Y no sé, en algún momento leía o hablaba con alguien sobre lo que los apóstoles pudieron haber sentido en el momento en que el Señor hizo el milagro de los panes y los peces. Yo creo que ellos pudieron haber sentido un poco de miedo en ese momento, pero caminaron con Jesús y yo creo que recordaron en ese momento todo lo que Jesús había hecho en esta tierra y tuvieron confianza de que el Señor iba a hacer un milagro en ese momento. Y así como ellos confiaron en ese momento en el Señor, yo los invito a que ustedes confíen que cualquier situación que en este momento podamos estar pasando, el Señor tiene el control de la situación. Y los invito a que en este momento presentemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas en honor a lo que el Señor ya ha hecho en algún momento en nuestras vidas y en lo que sabemos que Él va a actuar y va a hacer en cualquier situación que estemos pasando.
Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra. Gracias por estar conectado con nosotros en nuestra transmisión en vivo. Si quieres hacer algún tipo de donación o enviar una ofrenda para nuestro ministerio, puedes hacerlo con la cuenta del Banco de Occidente, cuenta corriente número 285-06-6999, o con la cuenta de Bancolombia, cuenta corriente 202-0001-1623, y ayuda a la extensión del reino de Dios en la tierra. Sabiendo que en ti encontramos nuestro propósito y el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia. Aquí ponemos este tiempo de reunión, Señor, en la iglesia, este tiempo de congregación en torno a ti, para que seas tú, Espíritu Santo, el que traiga una palabra fresca y el que traiga una revelación, y ponga esa revelación en el corazón todos y cada uno de nosotros. Que seas tú ministrándonos en este tiempo de compartir la palabra. Ya nos hemos presentado delante de ti y te hemos dado nuestra adoración, te hemos dado nuestra alabanza, y ahora venimos a recibir también, Señor, a recibir de tu consejo, a recibir luz, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy tengo el gran privilegio de compartir con ustedes un mensaje que hoy, como Ministerio de Consolidación, tenemos el privilegio de estar acá, y quiero compartir un mensaje que tiene que ver con cuando le mostramos a Jesús a otras personas, ¿cierto? Pero también es un mensaje que nos incluye a nosotros, creyentes, así llevemos tiempo en el Evangelio. Entonces eso es muy importante. Y también cómo le podemos mostrar a Jesús a otros. Entonces y quiero partir de una reflexión. La reflexión es la siguiente. Vamos, yo les diera a ustedes ahorita una hoja de papel y les preguntara qué saben de ustedes mismos. Quizás en esa hoja ustedes podrían extenderse al hablar mucho de su pasado, ¿verdad? Un poco menos de su presente y ya mucho menos del futuro. Y si nos preguntamos también en otra hoja y les digo, escriban qué sabe Dios de nosotros. Seguramente hay creyentes de vieja data que pueden recitar lo que dice Deuteronomio 28:13, que somos cabeza y no cola, de que vamos a estar siempre arriba, nunca abajo, o Malaquías, o pueden recitar Malaquías 3:17, que dice que somos su especial tesoro, ¿verdad? Y es cierto, porque nosotros queremos saber qué dice Dios de nosotros, pues nos vamos a su palabra, y Él ahí nos dice a nosotros sus pensamientos, cómo Él habla de nosotros. Pero tal vez podemos ser un poco más inquietos, y podemos ser más inquietos y decirle qué sabe específicamente de cada uno de nosotros. Y si nosotros nos vamos a esa inquietud, seguramente queremos saber qué sabe de nuestro futuro. De lo poco que podemos escribir de nosotros mismos es de nuestro futuro. Entonces podemos consultarle qué sabe de cada uno en nuestro futuro, el futuro, el más inmediato, el de más largo plazo,
cómo estaremos, dónde estaremos, qué estaremos haciendo en 2 años, en un lustro, en una década, ¿verdad? Pero ahora, con todos estos tiempos, tal vez también ahí entre nuestras inquietudes puede estar cómo estamos nosotros estaremos en cuanto al contexto de nuestro país, del mundo, la coyuntura económica, social, política que nosotros estamos viviendo. Y hay mucha incertidumbre y eso nos puede abrumar. Y hay mucha gente abrumada que en medio de todas estas circunstancias y ver panoramas como tan inciertos, se empieza a ver desubicada, como sin rumbo, desorientada, ¿cierto? Presos de temores, de inseguridades, llenos de muchas ansiedades. Este es un tiempo donde ha habido mucha ansiedad en las personas, demasiado. Ha habido mucha depresión en las personas. Y entonces, ahí están esas inquietudes y están esas personas que empiezan a ver que tal vez la vida no tiene un sentido, o que no hay un propósito, o no entienden un propósito en la vida, porque están desorientadas. Es como que son personas que no tienen un norte. Y eso es como cuando está alguien perdido, quizás en un bosque, por decir algo, ¿qué necesita para ubicarse? Una brújula. ¿Y qué hace la brújula? La aguja magnética de la brújula, se alinea con la parte magnética del centro de la Tierra. ¿Qué hace? Es apuntar hacia el norte. Entonces la persona se ubica ubicando su norte. Y una vez se ubica, encuentra su rumbo. Y ahí viene un texto base que quiero compartir, que es Proverbios 20:24, que dice que si del Señor son los pasos del hombre, ¿cómo pues podrá entender el hombre su camino? Entonces, ese versículo, miren esa palabra, ¿cómo entenderá? Es una palabra muy importante que quiero resaltar en este momento, porque la Biblia habla mucho del entendimiento. Encontramos varios pasajes, sobre todo en Proverbios, donde habla mucho acerca del entendimiento, todo el tiempo. Y eso está unido a otra palabra que es el entendimiento y la sabiduría. 2 palabras que encontramos en la Biblia, que es lo mismo que decir sabiduría e inteligencia. Eso lo encontramos en Proverbios capítulo 4, versículo 5, que dice: adquiere inteligencia y adquiere sabiduría. En este caso estamos hablando del entendimiento. Dice Proverbios 4:11 que en el camino de la sabiduría estamos andando. Dios nos ha puesto en el camino, por el camino de la sabiduría te he encaminado, dice exactamente, y por veredas derechas te he hecho andar. Entonces, si nosotros queremos recorrer el camino que nos está diciendo la palabra, ese camino se tiene que recorrer con entendimiento, con sabiduría, con prudencia, ¿verdad? Por eso, y ahorita en este tiempo que estamos aprendiendo una serie que se llama Lo Más Importante, y lo más importante es la familia, y el pastor el domingo antepasado nos hablaba, en una de esas series estaba hablando sobre luchar, y aquí se decoró con una temática como de México, de luchadores, de lucha libre, valga la redundancia, y en uno de esos puntos decía que luchamos por los nuestros, por nuestra familia, por nuestros hijos, cuando oramos por ellos. Y eso hizo precisamente David. David hizo eso, oró por su hijo Salomón antes de entregarle el legado del gobierno de Israel, y le dio un consejo. Y ese consejo nosotros lo encontramos en 1 Corintios 22:12. Y ahí en 1 Corintios 22:12 vemos que dice: y el Señor te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel no te olvides de las leyes del Señor tu Dios. Ese consejo fue
es tremendo y se vuelve neurálgico en la vida de Salomón. Y desafortunadamente, Salomón, con toda su sabiduría, se tendría que dar cuenta después del significado de ese consejo: entendimiento y prudencia, sabiduría e inteligencia. Son sinónimos, es lo mismo. La palabra nos lo habla mucho, nos habla bastante de eso. Y entonces, ¿por qué le hace consejo David a Salomón? Él sabía que cuando fuera a gobernar, él iba a necesitar tomar decisiones personales, pero también decisiones que iban a afectar la dirección del pueblo de Israel, a ese pueblo al que él iba a gobernar. Y le da ese consejo: entendimiento y prudencia. Y ahí está Salomón recibiendo ese consejo de su padre, que es un consejo que también es pertinente para todos y cada uno de nosotros, y para quienes somos padres, darles ese consejo a nuestros hijos. Y todo el tiempo en la palabra, si vemos Proverbios capítulo 4 completo y lo leen, es un pasaje que me encanta leer, es un pasaje que me encanta leérmelo, leérselo a mis hijos, también como el consejo de un padre a unos hijos. Es maravilloso ese capítulo completo. Y estamos ahí, y cuando, ¿qué dice Santiago 1:5? Dice que si nosotros estamos faltos de sabiduría, que lo pidamos de lo alto, ¿verdad? Porque la sabiduría nos direcciona, nos pone en el rumbo correcto, y entonces nos damos cuenta por dónde es que debemos andar. Y cuando nos damos cuenta por dónde debemos andar, y cuando tenemos claro un rumbo, identificamos el propósito de la vida, identificamos el significado que hay en la vida. Pero desafortunadamente hay personas que andan perturbadas, desorientadas, como les decía ahora, con temores, inseguridades, ansiedades, cierto, depresión, y que andan como sin rumbo, sin sentido. Y en todos estos años que llevo en la consolidación, yo he notado eso en muchas personas que he conocido, que hemos conocido, que hemos recibido acá domingo a domingo, y noto algo particular, y están llenos de vacíos, muchos vacíos en las personas. A veces sienten que están, y a veces ellos no los manifiestan, pero se les nota solamente en lo que hablan. Se les nota que hay vacíos enormes, porque están poniendo sus ojos en cosas que realmente son superfluas. Y entonces están malinterpretando el sentido de la vida. Como lo leía y le daba la respuesta un hombre que preguntaban, un rockero famoso estadounidense, veía que le preguntaban ¿qué es la vida? Y él decía: la vida es llenar el hoyo. Y entonces volvían y le preguntaban: bueno, ¿y qué pasa con el hoyo? Y decía: el hoyo sigue ahí, el hoyo sigue ahí. Y ese mensaje es aleccionador, no alentador, aleccionador, que es diferente. ¿En qué sentido? En que hay gente que está viviendo un libreto en la vida, ¿cierto? Un libreto en el que, bueno, ¿cómo voy a surgir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué profesión escoger? ¿Con quién me voy a casar? ¿Se enamoran? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cierto? Amor. Entonces ahí están las personas viviendo ese libreto del mundo, viviendo ese libreto de la vida. Entonces, ¿qué se van a vestir? ¿Qué se van a comprar? Ahí están. Y desafortunadamente esas mismas personas terminan llenando un hoyo al final, porque la muerte, en la ironía de la vida, de toda su vida, estar tratando de llenar hoyos, ellos mismos terminan llenando un hoyo sin un propósito, sin un fin. Eso es triste, suena trágico, es irónico. Yo creería que es una ironía de la vida, ¿verdad? Pero puede pasar, puede pasar. ¿Por qué? Porque se dedicaron a vivir el libreto del mundo
y no entendieron el propósito de vivir el propósito de la vida, vivir la vida con un significado, con un verdadero significado. Entonces, ahí encontramos a muchas personas. Y aquí les hago una pregunta, de pronto muy infantil, y es: si una pala es para cavar, si unas tijeras las podemos usar para cortar, ¿para qué somos nosotros los seres humanos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué nacimos nosotros los seres humanos? Es una pregunta muy importante y tal vez un poco difícil de contestar. Y es profunda en cierta manera esa pregunta. Y malentender la respuesta a esa pregunta puede ser trágico. Y se los pongo como un ejemplo. No sé qué marca de guitarra es la más fina que hay. ¿O una? ¿Ah? ¿Sur? Imagínense en alguien con una guitarra Sur, que debe valer millones, me imagino. Y ver a ese alguien con esa guitarra Sur cogiéndola para clavar unas estacas para levantar un camping. Entonces uno dice: wow, o sea, qué pérdida, qué pérdida que estén utilizando algo de tanto valor porque no identificaron un propósito en ello, o peor aún, sugirieron que no había un propósito en ello, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a perder un instrumento que había sido hecho para ser tocado, para que sonara, para que alegrara con una melodía, con una música, con una armonía. Eso se va a perder porque no se entendió que tenía un propósito. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Para qué estamos nosotros? ¿Cuál es ese propósito que nosotros tenemos en la vida? Y entonces, cuando vemos o vamos a buscar esa respuesta, porque la respuesta está, esa es la buena noticia que les traigo, y esa es la reflexión que les traigo a todos y con la que yo me llevé esta semana. La respuesta está en la Biblia, como todo, y esa respuesta la encontramos en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. En Génesis capítulo 26 dijo Dios: creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y en Génesis capítulo 1, verso 27 dice: y creó Dios al hombre, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Vean lo particular de ese versículo: 3 veces la palabra creó. Y eso da para otra enseñanza diferente. Pero miremos la connotación y el énfasis en que tenemos un creador. Y como creyentes, esa es nuestra primera verdad fundamental, que tenemos un creador, que Dios es nuestro creador, ¿verdad? Pero miremos la implicación que eso tiene, de saber que nosotros somos hechos, que la humanidad fue creada inicialmente en un diseño original a imagen de Dios. Entonces, por eso es que tanto importa nuestra relación con otros, tanto importa cómo nos relacionamos con los demás, con el prójimo. Por eso la Biblia enfatiza tanto eso. Por eso el segundo mandamiento que Jesús nos dio tenía que ver con nuestra relación con los otros. Por esas palabras que encontramos ahí, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nuestro propósito en la vida es ser un reflejo de Dios, es ser la imagen de Dios. Ese es nuestro propósito en la vida, reflejarlo a Él, mostrarlo a Él en todo tiempo, en todo momento. Ese es nuestro propósito. Eso es lo que nosotros debemos entender, no se nos debe olvidar, aun siendo creyentes, y los años que llevemos en el Evangelio, que es para toda la vida y una eternidad, que estamos hechos para reflejar a Dios, que somos imagen de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Hay lugares o hay museos en el mundo
que tienen techos decorados también con arte, con pinturas, con obras hermosas. Y es imposible no querer mirarlos y detallarlos y quedarse así como contemplándolos, pero llega un momento donde se vuelve, digamos, incómodo y puede empezar a dar dolor de cuello, ponerse a mirar ese arte en esos techos abovedados. Entonces se han ingeniado algo y es, bueno, hay sillas que están reclinadas, pero no hay sillas para tantas personas, entonces se ingeniaron mesas, y unas mesas que pueden rodar, y a esas mesas les pusieron en la superficie de la mesa, no en madera, es un espejo, con el fin de que las personas puedan ir viendo y contemplando todo el tiempo que quieran el detalle de esas obras tan maravillosas, la belleza de ese arte que hay en esos techos. Y algo de eso es lo que hay en Génesis, capítulo 1, verso 26 y 27. Algo de eso es. Dios nos creó para ser un espejo y reflejarlo a Él. Para eso nos creó, para que lo podamos mostrar a otros, para que nosotros llamemos la atención de otros hacia Él, para mostrarlo, para representarlo. Nos creó para reflejar su misericordia, su amor, su gracia y su justicia. Bueno, no se quiere sentar. Para eso nos creó. Para eso nos creó Dios. Y es muy importante entender lo que significa eso, de que lo podemos reflejar a Él todo el tiempo. Nos creó con el propósito. Miren, hay un pasaje en Isaías 43, versos 6 y 7. En Isaías 43, 6, Él dice que llama a los hijos del norte y del sur, a sus hijas y a sus hijos del norte y del sur, para que vengan a Él. Ahí está refiriéndose específicamente al pueblo de Israel en su regreso de Babilonia. Pero en el verso 7 es mucho más amplio el significado, porque habla de todos nosotros. Dice que a todos los llamados de su nombre los creó para su gloria, que Él los creó, los hizo y los formó. Así dice ese texto, es maravilloso. Nos creó para su gloria. O sea, el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Nos creó para su gloria. Y entonces alguien podría, porque es válido no pasar entero, es válido y encontrar unas personas que lo pueden objetar y refutar un poco y decir, bueno, pero ese Dios del que me estás predicando es un poco ególatra, ¿verdad? Porque el fin de toda la creación y el fin del ser humano es glorificar, es solamente darle gloria a Él. Y visto desde ese punto de vista podría llegar a ser válido. Pero bueno tener ese cuestionamiento, porque más hermosa es la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que nos da la Biblia? Dios en la Biblia se revela como una Trinidad, como Padre, Hijo y Espíritu, tres personas unidas en una misma naturaleza divina. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vemos lo que pasa en esa Trinidad. Tienen una relación, una comunión hermosa, constante, de dar y recibir amor. Todo el tiempo eso es lo que pasa en la Trinidad. Un acto constante de dar y de recibir amor. Y Dios, lejos de ser egocéntrico, lo que hace es que nos llama a que participemos de esa relación hermosa, de ese gozo y esa felicidad inigualable. Él lo hace y lo encontramos en la palabra, lo dice. Es maravilloso. Lo dice en Juan capítulo 17, que es un capítulo maravilloso, cuando Jesús ora
por sí mismo y ora al Padre y le reporta al Padre lo que hizo y ora por todos, por sus discípulos y ora por nosotros. En Juan 17:20 me encanta ese versículo. Tantos años en consolidación y le digo mucho a las personas, les cito mucho a las personas ese versículo. Juan 17:20, donde dice que Jesús le decía al Padre: no estoy orando solo por ellos, refiriéndose a sus discípulos. Se está diciendo, también oro por los que van a creer en mí por causa de la palabra de ellos. O sea, Jesús oró por ti y por mí y por todas las generaciones que han venido y que vendrán hasta el tiempo en que Él venga por su iglesia. Es maravilloso. No somos casualidad. No somos casualidad. Él vio el gozo. Él vio el gozo delante de la cruz porque nos vio a nosotros. Y eso siempre me llena de muchos sentimientos saber eso. Y es maravilloso también lo que dice el verso 21, que Dios nos hace partícipe de todo ese sentimiento de amor que hay en la Trinidad, de todo ese dar y recibir amor. ¿Qué dice el verso 21? Dice: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que ellos sean uno en nosotros. Nos hace partícipes de esa gloria maravillosa. Hay un gozo en eso. Hay un gozo en eso. Es que miren lo que dice Salmo 19:1. Dice que los cielos declaran la gloria de Dios. Y toda la creación declara la gloria de Dios, de hecho. Eso lo dice la palabra. Y las estrellas, con toda su magnificencia, con toda su hermosura, con todo su esplendor, el universo, lo insondable del universo. Hace poquito salieron unas imágenes del telescopio más moderno, más avanzado que hay, que sacó una foto en alta resolución de la parte más profunda del universo. Eso se ve hermoso. Colores, luces. Pero será muy hermoso y todo. Pero definitivamente es muy curioso, o bueno, no curioso, pero llama mucho la atención saber que las estrellas, la creación y entre todo lo que ha hecho Dios, nosotros somos los únicos que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, tenemos un valor infinito en nosotros, un valor eterno en nosotros, y eso tenemos que tenerlo claro. Y eso tiene entonces que romper toda inseguridad, tiene que romper toda amargura, tiene que romper todo temor en la vida de las personas. Lo tiene que romper cuando eso se revela, cuando eso se vive, cuando se levantan, cuando se acuestan, porque lo saben, porque somos conscientes de eso. Eso se tiene que entender completamente. Y Dios no quiere que sacrifiquemos nuestra felicidad por darle gloria a Él. Antes lo contrario. Todos estamos de acuerdo en que todos queremos ser felices en esta vida. Todos queremos ser felices tanto como podamos. Y en los mayores intereses de Dios está que así sea. Por eso Él quiere que seamos felices en Él, que lo disfrutemos a Él, que nos deleitemos en Él. Y eso también es el propósito de nuestra vida, disfrutarlo a Él, disfrutarlo realmente a Él. Ese es el propósito de nuestras vidas. Y es maravilloso que lo entendamos. Y eso es darle gloria a Dios. Eso es darle gloria a Dios. Eso es glorificarlo a Él. Que nos vean felices quienes nos conozcan. Eso es glorificar a Dios. Es como la pareja enamorados. Entonces él y ella hablan del uno y del otro delante de sus conocidos, de sus familias, cuando no están.
y ella habla maravillas de él y él habla maravillas de ella, y fotos de ellos y tiempos juntos, y cuando no están juntos se extrañan inmensamente. Y entonces las personas que no conocen al uno o a la otra dicen, él o ella debe ser maravilloso porque mire, esta mujer y este hombre son felices, ¿verdad? Lo hace y la hace feliz. Y eso es glorificar a Dios, decirle y mostrarle a otros que nada ni nadie nos hace más feliz que Dios. Eso es glorificar a Dios. Eso es el propósito de nuestra vida, glorificar a Dios, ser felices y mostrar que esa felicidad que nosotros tenemos proviene de Él y solo de Él. Desafortunadamente hay gente que se siente feliz lejos de Dios. Y miren, es duro, la palabra nos muestra todo, porque si algo hace la palabra es que no guarda la basura debajo del tapete. Muestra todo. Mostró hombres, prohombres, mujeres que destacamos, que están en ese hall de la fama, pero también con sus virtudes y defectos. Y ahí está Salomón. Y ahí vemos Eclesiastés, todo el libro de Eclesiastés, qué libro tan tremendo, tan maravilloso. Y vemos Eclesiastés capítulo 1 y vemos ahí a Salomón con la depre. El hombre estaba con la depre mal. En Eclesiastés, los primeros 7 capítulos de Eclesiastés, Salomón está con la depre. ¿Y por qué? Vemos en Eclesiastés 1, versículo 2, diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. En la otra versión, en la nueva versión internacional, dice absurdo, más duro, dice todo es absurdo. Y lo podemos cambiar por otra palabra, sin sentido. Nada tiene sentido. Y entonces sigue diciendo en el versículo 3, de que ganó el hombre de todas sus labores debajo del sol. Cuando en Eclesiastés encontramos varias veces esa frasecita debajo del sol, se refiere a todo lo que se hace en la vida terrenal. Y entonces Salomón está ahí cuestionado. Y es maravilloso leer Eclesiastés, porque Eclesiastés es ver el mundo a través de los ojos de un hombre que aunque muy sabio, trató de buscar la felicidad en las cosas terrenales. ¿Y qué le pasó? Estaba Eclesiastés capítulo 1 verso 11 y estaba más deprimido todavía en la medida que vamos leyendo. Y termina diciendo, ya como harto, yo creo, de todo lo que vivió y de lo que se estaba arrepintiendo, y decía: ¿de qué vale todo lo que se ha hecho? Las generaciones que pasaron ya se olvidaron de ellas, y las generaciones que van a venir van a ser olvidadas por las que le van a seguir. Y así encontramos todo ese que se hace en los primeros 7 capítulos, viendo a un hombre frustrado, deprimido, porque trató de buscar la felicidad en las cosas del mundo, y su conclusión es que ahí no hay felicidad. La palabra no lo está advirtiendo, no lo está diciendo. En las cosas del mundo nunca va a haber felicidad, solamente va a ser una pérdida de tiempo, estar llenando hoyos todo el tiempo, y no van a encontrar la felicidad. Y termina en el capítulo 12, de los 12 capítulos que tiene Eclesiastés, en los últimos versículos, termina diciendo Salomón una conclusión. La conclusión de Salomón es: teman a Dios y obedézcanle. ¿Qué es el temor de Dios? Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cuál fue el consejo que les dije al principio que le había dado su padre David? Que el Señor te dé entendimiento y prudencia, y les dije que era lo mismo que sabiduría e inteligencia. Por eso les decía que era neurálgico ese consejo que David dio en su momento a su hijo Salomón.
Y hay gente que está lejos de Dios, buscando la felicidad, lejos de Dios y poniendo su mirada en buscar glorias menores. Y es que nosotros nacimos para glorificar, porque somos creados a la imagen de Dios, entonces necesitamos glorificar. Pero entonces la gente se quedó glorificando cosas pequeñas y su corazón, su alma se encogió al tamaño de esas cosas que han escogido glorificar. Y no es que sean malas en sí, pero es que todo tiene que tener una justa medida y un momento justo en todo y una proporción justa. Y esas cosas menores nunca van a soportar el peso, jamás van a soportar el peso. Si las personas ponen su mirada y le glorifican un trabajo, ese trabajo no va a soportar el peso. Eso en algún momento se derrumba y la persona se desmorona y siente que su vida no tiene sentido y se derrumba, porque eso era su base. Si ponen su mirada y glorifican una relación y la relación se acaba, ¿qué pasa? Se derrumba la persona porque puso el peso en algo que no tiene el soporte para tenerlo. Porque el verdadero lugar donde debemos tener nuestro peso es la roca, que es Jesucristo. Y no vamos a desmoronarnos. Él nos va a mantener de pie, nos va a mantener firmes en todo tiempo, en todo momento. Y entonces, ¿qué hacemos? Hay esperanza. Y me encanta llegar a este momento y a este punto ya para terminar. Y es que nuestra esperanza la encontramos en la medida que vamos leyendo el Nuevo Testamento y encontramos a Jesucristo. Lo encontramos a Él siendo y haciendo lo que nosotros habíamos sido destinados para hacer y hacer. Mostrando, reflejando a Dios, reflejándolo a Él. Eso es lo que dice 2 Corintios 4:4. Él es el reflejo de Dios, Él es la imagen de Dios. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Y entonces ahí está Jesús, maravillosamente en ese pasaje de Juan capítulo 17, en el verso 4, está diciéndole, dándole el parte al Padre de lo que hizo. Le dijo: Padre, te he glorificado en la tierra y he cumplido la obra que me mandaste a hacer. ¿Cuál fue parte de esa obra que le mandó a hacer Dios? Pues vivir una vida que glorificara perfectamente a Dios, vivir una vida que reflejara perfectamente a Dios. Eso fue lo que le mandó a hacer, y eso lo cumplió a cabalidad Jesús. Él hizo lo que nosotros estábamos destinados a hacer, y ninguno pudo hacer, solo Jesús. Solo Jesús lo pudo vivir y lo mostró. Por eso es nuestro ejemplo, por eso lo debemos ver con admiración. Por eso en la medida que más nos acercamos a Jesús y más lo conocemos, es inevitable no admirarlo, es inevitable no seguirlo, es inevitable completamente. Y ahí está Jesús, siendo y haciendo lo que nosotros debíamos ser y hacer. Y lo maravilloso es que así como si quieren ver una obra bonita en esos techos, en esos museos, cojan un espejo y miren hacia arriba desde ese espejo. Si quieren ver a Dios, miren el rostro de Jesús. Pero no basta solo con saber que Jesús reflejó completamente al Padre, perfectamente al Padre. Si nosotros verdaderamente queremos ser transformados, necesitamos reflejar a Dios. Necesitamos reflejarlos. Y entonces ser un espejo que gira hacia la imagen del Padre y mostrarlo a Él y reflejarlo a Él. Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Jesús lo dijo: arrepiéntanse. Arrepentirse es literalmente girar. Un espejo no se gira a sí mismo.
Cuando nos arrepentimos, ahí entra el Espíritu Santo y nos ayuda a girar. Y cuando giramos, nos pone de frente a Él y lo empezamos a mostrar a Él, a Jesús. Y entonces vamos viendo cómo poco a poco Él va a empezar a restaurar su imagen en nosotros. Por eso ahora somos creyentes, por eso nacimos de nuevo, porque esa es la obra que Él hace en nosotros. Y eso es lo que le oro a Dios y al Señor, quienes están acá acompañándonos hoy, quienes después nos vean en esta transmisión, que reflexionen en eso, que reflexionen en entender el propósito real de sus vidas y el sentido real de sus vidas. Esto es lo que por tantos años en Consolidación, a tantas personas que he tenido el privilegio de compartirles la palabra, les digo, porque la gente necesita encontrar su rumbo en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Pongámonos en pie y terminamos con una adoración.